En Mateo 13, le voy a contar la historia. Un hombre sembró una buena semilla de trigo en su campo, ¿verdad? Pero su enemigo vino en la noche y sembró cizaña. A su debido tiempo, cuando creció el trigo, la cizaña creció también entremezclada. Y los siervos de aquel hombre, ¿verdad?, le dijeron: Señor, ¿qué haremos? ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no lo hagan, porque si lo hacen, arrancarán también el trigo. Entonces viene el verso 30. Quiero que pongas tus ojos en el verso 30. Y dice: dejen crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega o la cosecha, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. La cizaña es un tipo de planta o es muy similar al trigo, pero hay una situación ahí que solamente hay algo que hace la diferencia. Yo no sé si usted ha podido estar en una parcela de trigo. Yo sí tuve la oportunidad en algunas ocasiones, cuando trabajaba en el gobierno, tuve la oportunidad de estar en parcelas de trigo, y yo ignorantemente pensaba que todo era trigo, pero me enseñaron que no, y de ahí yo entendí esta parábola. Si usted va a un campo de trigo, usted va a ver que la cizaña es totalmente idéntica a el trigo. La misma hoja, la misma vara, el mismo color, el mismo tamaño. Pero hay una diferencia entre el trigo y la cizaña. Solo hay una diferencia, y no se ve cuando está pequeña, ya se ve cuando está grande el trigo, cuando ya casi va a ser cortado. ¿Cuál es esa diferencia? La única diferencia entre el trigo y la cizaña es que el trigo sí produce fruto, la cizaña no produce fruto. Crece y ahí está, y a lo mejor puede tener hasta la vaina del trigo, pero no hay trigo, no hay fruto. Es un tipo de maleza. Es una imagen, esta parábola es una imagen de lo que yo llamo cristiandad. Yo he buscado en muchos libros sobre esta parábola, y todos los teólogos y todos los eruditos de la Biblia dicen que esta parábola se refiere a los cristianos y a la gente del mundo, que Dios habla sobre los cristianos y sobre la gente del mundo. Yo personalmente, pero esto no lo tiene que tener usted así, es solamente mi pensamiento personal, pero yo creo que no habla sobre el mundo, yo creo que habla sobre los que profesan el cristianismo. Le voy a decir: el trigo son los creyentes verdaderos, la cizaña son los cristianos falsos. ¿Sí? Se ven como los verdaderos, parecen como los verdaderos, pero hay una sola diferencia: no llevan fruto. ¿Me estoy explicando? Y Jesús dijo: por sus frutos los conoceré. En Mateo, esto está en Mateo 7:16. ¿Quiere ir ahí? La primera parte de Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceré. Fíjense que no dice por su profesión. Fíjense que no dice por sus dones. Fíjense que no dice por sus palabras. Fíjense que no dice por sus capacidades. Dice que vamos a ser conocidos por los frutos, o por el fruto que nosotros demos. Jesús dijo: por sus frutos los van a conocer. Pregunto esta mañana: ¿qué fruto hemos dado? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hermano, y entonces, ¿cuál es el fruto que tengo que dar? Bueno, no se desespere, vamos con calma. El trigo y la cizaña están creciendo juntos, y Dios en su sabiduría no va a arrancar la cizaña hasta que la cosecha esté
completa. Escúcheme bien, por qué digo yo que esto se refiere a los cristianos y no al mundo? Porque escúcheme, cuando usted está en el campo, si usted sabe un poquito de siembra, se tiene que regar, se tiene que abonar, se tiene que fertilizar ese campo. Si nosotros tenemos un campo y a unos 100 metros o a unos 500 metros tenemos una planta silvestre, esa planta silvestre recibe el sol como lo recibe el plantío en el que estamos trabajando. Esa planta silvestre, si hay lluvia, recibe la lluvia como la recibe el campo donde estamos sembrando. Pero escúcheme, esa planta silvestre no recibe el abono que nosotros tenemos, no recibe el arar la tierra, el remover la tierra. Esa planta silvestre no recibe el fertilizante que nosotros le ponemos a ese plantío. ¿Qué estoy tratando de decir? Que, por ejemplo, la gente que no va a una iglesia, la gente que no tiene a Cristo, la gente que no ha conocido a Dios, no ha recibido ni el fertilizante, ni el abono, ni el agua, ni la palabra que tú y yo hemos recibido cada domingo en este lugar o en otro lugar. ¿Me estoy explicando? El trigo y la cizaña están creciendo juntos y están recibiendo lo mismo. Están recibiendo abono, están recibiendo fertilizante, están recibiendo palabra, están recibiendo enseñanza, están recibiendo capacitación. Pero hay unos que damos fruto y hay otros que no damos fruto. ¿De cuál somos? Usted decide si es trigo o cizaña. La decisión debe basarse en la clase de fruto que usted produce en su vida. ¿Qué clase de fruto estoy produciendo? Jonathan hablaba algo ahorita muy hermoso y es parte del fruto que nosotros debemos tener. Él dice, yo le enseño a mis hijas a que las mismas galletas que a mí me gustan en mi casa son las mismas galletas que compro. Y estoy entonces trayendo para que otros la saboreen igual que yo. A lo mejor no nos gustan las mismas galletas que come Jonathan, pero lo que come Jonathan lo está trayendo a este lugar. Eso es amor. Eso es el dar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a dar. Y Jesús dice que la cosecha es el fin del siglo. Al final de los tiempos, Dios arreglará esa situación hasta la cosecha. Un hecho interesante en la agricultura es que las mismas condiciones climáticas que maduran el trigo, maduran también la cizaña, lo que yo les hablaba, el agua, la lluvia, el fertilizante. Y nos acercamos a un tiempo de gran madurez, tanto en el trigo como en la cizaña. ¿Qué clase entonces? Ahora hago una pregunta. ¿Qué clase de condición propicia el crecimiento tanto del trigo como de la cizaña? ¿Qué condición? Y te voy a hablar de una palabra que a lo mejor has escuchado. Y esta es la respuesta. Permisividad. Lo que yo permito en mi vida es lo que va a traer crecimiento. Vivimos en una generación que es increíblemente permisiva. Estamos viviendo unos tiempos donde todo es permisivo. Las personas permiten casi cualquier cosa, y no estoy hablando solo de personas, estoy hablando de iglesias, estoy hablando de gobiernos, estoy hablando de cualquier situación, cualquier sociedad. Estamos siendo permisivos. Hace 50 años, los que tienen aquí más de 50 años, y a lo mejor alguna vez fueron a una iglesia evangélica. Yo fui a una iglesia evangélica hace 50 años, me llevaba a mi papá, yo estaba pequeño y era totalmente diferente a lo que aquí se hace. No había batería, no había guitarras, no había bajo, era puro piano. Era muy solemne, demasiado solemne, hermano. Y para un niño era aburrido. Yo me dormía.
porque pasaba una hermana ahí ya grande, así ya de edad muy avanzada, así como Vero, más o menos de esa edad, y entonces empezaba a tocar el piano muy solemne, pero era un piano grande y lo empezaba a tocar. Y entonces todo mundo sacaba un himnario y empezaba a cantar himnos. Era hermoso, pero de esa época para acá fuimos siendo permisivos, y ahora estamos tocando con instrumentos. Bueno, hay iglesias, yo he estado en iglesias en diferentes partes donde en las plataformas hombres y mujeres hacen piruetas. Hemos sido permisivos, o sea, nos hemos ido de un extremo a otro. Los gobiernos antes, ¿cuándo habías visto hace 40 años? ¿Cuándo habías visto que se le faltara el respeto al policía, al soldado? Los gobiernos hemos ido evolucionando y ahora son permisivos. Ahora cualquier persona le falta el respeto al policía, cualquier persona le falta el respeto al soldado. Mi abuelo y mi padre fueron soldados y nunca se les podía faltar al respeto. Uno se les tenía que cuadrar. La sociedad ha sido permisiva. Hace 40 años pasaban una película de cualquier película y ya un beso era wow, qué fuerte película, un beso. Escúcheme, hermano, hoy los jóvenes se ríen, ven películas de 40 años y se ríen porque la sociedad ha sido permisiva. Entonces vivimos en una generación permisiva. Las mismas condiciones climáticas que permiten que la maldad prospere son las que permiten a los cristianos ser libres, y en cierto sentido por la permisividad. Cada uno decidirá qué va a permitir, cómo aprovechará la permisividad que hay en el mundo actual. Le voy a dar un ejemplo de permisividad. El internet. ¿Usted puede aprovechar el internet para sacar información valiosa? Pero usted puede también aprovechar el internet para meter en su mente basura. ¿Qué está permitiendo? ¿Qué está dejando que entre a su vida? Usted lo decide. Pero para nosotros es un desafío. ¿Qué vamos a permitir? ¿Vamos a darle gusto al apetito carnal? ¿O vamos a satisfacer la libertad que tenemos en el Espíritu Santo? ¿Es la una o es la otra? Apocalipsis 22:11. Quiero que vayas ahí conmigo, por favor. Apocalipsis 22, verso 11. Yo te he dicho que trabajé con un pastor por un año, un pastor americano, y vivimos en un pueblo que se llamaba o que se llama Valle de Bravo, y ahí estuvimos, o ahí estaba él, y yo fui a ayudarlo como copastor. Y entonces ahí él tenía a su esposa y tenía 2 hijos. Uno de sus hijos era varón y era el que estaba entrando a la adolescencia. Su hija estaba más pequeña, era una niña. Y entonces el pastor un día se puso a arreglar un mueble, puso a limpiarse ahí un mueble, y yo estaba en la sala, estaba leyendo, y entonces él empezó a ver, no sé si se acuerdan, a lo mejor ya los jóvenes que están aquí no saben ni qué estoy hablando, pero los que ya tenemos un poco más de edad sí sabemos de lo que estoy hablando. Él empezó a limpiar ahí unos cassettes. Tenía una casetera, y entonces empezó a limpiar los cassettes. Y entonces empezó a limpiar los cassettes y los empezó a meter en sus cajitas. Los cassettes, para los que no saben, era música como ahora los CDs, pero bueno, antes estaban en cassettes. Y entonces los empezó a meter en sus cajitas, que traía unas palabras en inglés, y no sé qué palabras eran, que el pastor, pues al fin americano, sí entendió las palabras, y entonces dijo: ¿de quién es esto? Pero enojado. Y entonces la esposa dijo: pues mío no es. Y yo, antes de que me regañaran, dije: yo tampoco, yo música en su casetera, ¿verdad? Y entonces
Y dije casetera, no cafetera, ¿ok? Entonces es en su casetera. Y entonces él agarró y dijo, ¿de quién es esto? A ver, vamos a ponerlo. Y entonces lo puso, hermano, y era una música pero horrible. Y entonces, y no sé qué decía yo, porque estaba en inglés, pero él lo entendió y lo sacó más enojado, porque no, yo dije, pues, ¿qué dice? Y lo sacó bien enojado. Y entonces la esposa dijo, se me hace que es de Joe, ¿verdad? Joe era el hijo. Y el hijo no estaba porque se le había dado permiso de ir con sus amigos al centro de ahí del pueblito. Y entonces lo único que él hizo fue agarrar, tirar el cassette y pisarlo y hacerlo pedazos. Cuando llegó el hijo, vio el cassette destruido y entonces dijo, ¿quién rompió mi cassette? Dijo, yo lo rompí, porque en esta casa no se permite esta clase de música. Papá, pero no es, pues es la moda, lo permitimos. Apocalipsis 22:11, ¿ya lo tienes ahí? ¿Qué dice ahí la Biblia? El que es justo, sea justo todavía. Y el que es inmundo, porque viene el tiempo de la cosecha. Esto es lo que estamos viviendo. El que es injusto va a seguir siendo injusto. El que es impuro va a seguir siendo impuro. Pero el que es justo va a ser más justo. Y el que es santo va a ser todavía más santo. Hay una separación de caminos y no habrá neutralidad. Nadie se quedará sentado en la cerca. Cuando el Espíritu Santo visita una iglesia, una de las cosas que hace es electrificar la cerca para que no te quedes sentado. Nadie puede quedarse sentado en la cerca, porque cuando el Espíritu viene a tu vida, Él electrifica entonces la cerca. Y entonces tienes que decidir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dar fruto o voy a seguir sin dar fruto? ¿Qué necesitamos hacer? Hermano, los días se están acercando y nosotros necesitamos ponernos las pilas. Uno de los principios con Dios es que Él recoge la cosecha cuando está completa, tanto la cosecha de justicia como la cosecha de maldad. Y a lo mejor usted puede preguntarse cuando ve toda la maldad, ¿por qué Dios no hace algo? Pues la respuesta es muy sencilla, porque Dios está esperando que la cosecha esté completa. Creo que la cosecha completa de maldad va a ser completamente estremecedora y va a ser difícil. Y si nosotros no estamos metidos en fe, si nosotros no estamos creyéndole a Dios, entonces nos vamos a desalentar y vamos a perder nuestra fe. Aceptamos la violencia como la norma. Cuando empezaron los feminicidios, todos nos espantamos y dijimos, ¿cómo? Mataron a una mujer. Hoy en día es común. Empezó aquí en Michoacán en los cárteles y todos espantados en todas las ciudades. ¿Cómo en Michoacán? ¿Cómo está sucediendo eso? Los michoacanos se espantaron. Hoy es normal. Empezaron las feministas y unos dijeron, ¡qué bueno! Y otros dijeron, ¡qué malo! Y ahora las feministas hacen destrozos y todo el mundo dice, es normal. Cualquier persona se levanta, toma las vías del tren, hace paros por toda la ciudad y todos nos dicen, es normal, buscamos otras vías y nos vamos por otras vías. Porque la permisividad está viniendo cada vez más a nuestras vidas. Ahora, esa es la sociedad, ese es el gobierno, pero pregunto yo, ¿qué estamos permitiendo en casa? Y me voy más profundo. ¿Qué estamos permitiendo en nuestra vida? ¿Cómo estamos utilizando la permisividad en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir? Hoy te estoy dando una palabra y tú vas a permitir que esa palabra penetre a tu corazón y cambie tu manera de vivir, o la permisividad te va a decir, el hermano Paco está loco, pues vamos, es que así es la moda, así son los años
la época de los millenniums. Él se quedó ya en los 80s, él se quedó en los 70s, él se quedó en los 90s, ya está viejito. Por eso es que piensa así. Ajá. La permisividad te hace pensar. Y puedes agarrar bueno o puedes agarrar malo. Alguna enseñanza del pastor Daniel, tú puedes decir: esta me gustó, la tomo; esta no me gustó porque me confronta, me enfrenta con mi pecado y no quiero dejar mi pecado, así que esta no la tomo y yo sigo viviendo mi vida como a mí me plazca. La permisividad está viniendo a nuestras vidas. Hemos hablado, o se ha hablado aquí, sobre el ejemplo de la rana en el agua caliente. Si nosotros calentamos agua y ya que esté hirviendo echamos una rana, la rana va a saltar. Pero si nosotros ponemos en un recipiente agua fría y ponemos la rana va a decir: ah, qué rica está el agua, está fría. Y nosotros prendemos al gas y empezamos a calentar el agua lentamente. La rana nunca se va a dar cuenta cuando empezó a hervir el agua y la rana va a morir. Escúchame, así es el diablo. El diablo poco a poco está calentando el agua. Y si nosotros no estamos despiertos, por eso es que yo les decía hoy, quiero que esté despierto. Porque si usted está dormido, el diablo va a calentar el agua. Y usted no se va a dar cuenta cuando tiene que saltar. El diablo poco a poco ha subido la temperatura del agua. Conocí a un hombre y ministré a un hombre que dijo: hermano, salí yo de una iglesia y me puse a trabajar secularmente y nunca me di cuenta. Yo llegué diciendo: no, yo no voy a pecar, yo voy a seguir aquí, aunque ya me salí de la iglesia, yo no voy a pecar, yo aquí voy a permanecer, voy a orar, voy a leer la Biblia. Y lo empezó a hacer las primeras semanas, los primeros meses. Pero el diablo dijo: no te preocupes, yo voy a calentar el agua despacito. Y la fue calentando despacio. Y después este hombre empezó a tener más trabajo y obviamente mejor sueldo. Y entonces ya no tenía tiempo de orar, llegaba cansado a la casa. Pero en el carro, cuando iba hacia su casa, ponía la Biblia y entonces le iba oyendo. Pero ya no tenía tiempo de orar porque ya salía más tarde, porque ya tenía mejor trabajo, porque ya tenía mejor sueldo. Y entonces un día subió a un compañero de su trabajo para llevarlo a su casa, y entonces le dio pena poner la Biblia y entonces ya no puso la Biblia. Y entonces de ahí empezó a alejarse de la Biblia y empezó a alejarse de la oración. Y entonces empezó a ir a reuniones, a comidas, a fiestas del mismo trabajo, y le decían: ándale, tómate una. Y decía: no, yo no puedo, yo no puedo, pues. Te pega el esposo. No me pega, pero no puedo. Pero el diablo fue calentando el agua. El diablo fue calentando el agua. Y llegó el momento en que dice él: no me di cuenta cuando ya tenía una botella en mis manos. Y no me di cuenta cuando ya salí de ahí borracho, que me tuvieron que llevar a mi casa porque ni siquiera yo pude manejar. Y no me di cuenta cuando empecé a hacer otras cosas que yo no hacía. El diablo calentó el agua. Y el diablo quiere calentar el agua para nosotros. Y él nos quiere matar. Dice que el diablo viene a hurtar, matar y destruir. ¿No es así? Y si no estamos nosotros activos en Dios, si no estamos metidos en la presencia de Dios, entonces podemos caer. Te voy a dar 4 ejemplos bien rápidos de personas o de situaciones que se permitieron en la Biblia y tuvieron consecuencias. Número 1, David. Y esto lo ha hablado el pastor muchas veces, yo se los he mencionado. David permitió la ociosidad. Dice en 1 Samuel 11 que cuando todos los reyes salían a la guerra,
David se quedó en casa. David dijo, yo tengo flojera, hoy no quiero salir a guerra. Permisividad. Hoy me voy a permitir no ir a la guerra. Hoy voy a tener un tiempo de descanso porque, como soy rey, como estoy cansado. Permisividad. Y entonces no fue a la guerra. Y la permisividad le llevó a la ociosidad. Esa permisividad le llevó a la ociosidad. Y la ociosidad le llevó a pecar con Betsabé. Usted conoce la historia. Le llevó a matar a un hombre. Su hijo murió. Y él adulteró con esa mujer. Un ejemplo más de permisividad. Sansón, un joven o un niño que fue dedicado a Dios desde chiquito y que los padres se supone que tenían que enseñar. La permisividad de los padres contagió al hijo en permisividad, ¿verdad? Algo que Jonathan no está haciendo porque ahorita aquí nos puso ejemplo con sus hijas, qué bueno, ¿verdad? Y yo creo que todos los que estamos aquí estamos haciendo eso con nuestros hijos. Pero escúcheme, Sansón, sus papás no lo hicieron así. Sus papás permitieron que él empezara a ver gente o mujeres de otra clase, mujeres que no conocían a Dios, mujeres que no temían a Dios, mujeres que no eran de acuerdo al corazón de Dios y eran filisteas. Y entonces él se empezó a fijar en las mujeres que no eran del pueblo de Dios, se empezó a fijar en otras mujeres y eso lo llevó, fíjese, a que le arrancaran los ojos y que muriera con los mismos filisteos. En Valle de Bravo había una mujer españolita que se llamaba Noemí. Era una mujer de Dios preciosa y cada vez que íbamos, cada miércoles que llegábamos ahí, nos agarraba de las manos y nos decía: por favor, muchachos, no se casen con una filistea, por favor, no se casen con una filistea. Y a nosotros nos daba mucha risa, pero es algo real. ¿Qué vamos a permitir? ¿Qué estás permitiendo con tus hijos? Te doy otro ejemplo. Ananías y Zafira en Hechos 5. Y el pastor habló hace 1 o 2 semanas atrás sobre este ejemplo. Ellos permitieron la avaricia. Ellos permitieron que la avaricia viniera a su corazón cuando ya vieron que no era el precio del terreno que vendieron, no era la cantidad que ellos pensaban, era una cantidad mayor. Y dijeron: caray, es mucho. Permisividad. No, vamos a decirles que nada más lo vendimos en esto. Y entonces entregaron una parte. Fíjese, la permisividad de avaricia permitió que ellos mintieran y esa mentira nada más les quitó la vida. Y el último ejemplo que te doy, muy importante, la iglesia de Corinto. Está en 1 Corintios 5. La iglesia se creía mucho porque había dones en la iglesia, porque profetizaban, pero permitieron que un joven tuviera a la mujer de su padre. O sea, su padre estaba casado con una mujer que no era la mamá de este muchacho, y el muchacho dijo: pues la señora está bonita, yo le voy a hacer ahí el pleito a mi papá. Y ese joven se metió con la mujer de su padre. Y Pablo viene y los reprende y dice: ¿cómo es posible que estén permitiendo que en la iglesia este joven se esté metiendo con la esposa de su padre? Y los reunió ahí, dice: yo en espíritu y ustedes juntos, ahora vamos a hacer que este joven sea entregado a Satanás. Caray, hermano, ¿se puede? Sí, se puede. Pero la permisividad, vea hasta dónde llegó en la vida de la iglesia cristiana.
Ahora, nosotros tenemos que dar fruto. Y usted dice, bueno, hermano, ya nos dijo que nosotros tenemos que dar fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Es el fruto del Espíritu, que está en Gálatas. Y quiero que vayas conmigo, Gálatas 5, verso 22 y verso 23. Y se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo, escuche bien esta palabra, lo vuelvo a repetir, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿quién lo produce? Lo produce el Espíritu Santo. Entonces, para que yo no sea cizaña y yo sea trigo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que relacionarme con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Los domingos? No, todos los días yo me tengo que comunicar. Todos los días me tengo que relacionar con el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo me va a dar fruto. ¿Y cuáles son esos frutos? Hay 9 frutos en este lugar y te los voy a mencionar. Número 1, amor. Número 2, alegría o gozo. Tienes en la versión Reina Valera 1960. Hay paz. El fruto de paciencia, el fruto de gentileza, de bondad, de fidelidad, lo que hablaba mi hermano la semana pasada, de humildad y control propio. Y dice, no existen leyes contra esas cosas. Cuando nosotros tenemos estas cosas, entonces no hay ley que pueda venir en contra de nosotros. ¿Cómo obtengo amor? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo obtengo paz? Por la llenura del Espíritu Santo. Paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, cuando estoy metido en la presencia de Dios. Es importante observar que el fruto del Espíritu aquí detallado consiste principalmente de actitudes y acciones que fortalecen las relaciones personales. Solo el Espíritu Santo puede producirlas. Nosotros no podemos producirlas. Por eso es que nos tenemos que meter bajo la presencia, bajo la llenura del Espíritu Santo. Yo tengo que leer, yo tengo que orar, yo tengo que alabar, yo tengo que adorar, yo tengo que ayunar muy seguido para que el Espíritu Santo venga a mi vida. Si yo no leo, yo no oro, yo no adoro, yo no alabo, difícilmente voy a ayunar. Pero cuando hago estas 4, se me hace más fácil la quinta. Y entonces estoy metido en la presencia de Dios. Estoy metido bajo la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo controla completamente la vida del creyente, entonces esto produce resultados. Ahora, ¿cuándo doy amor? Hermano, doy amor cuando me dan amor. No, dice el Señor, eso es bien fácil. Y Jesús lo mencionó. No des amor al que te da amor. Pues eso es muy sencillo. Da amor a la persona que te odia. Da amor a la persona que te trata mal. La semana antepasada, una persona, para adquirir la casa donde gracias a Dios ahora ya estamos, la semana antepasada, la persona que nos estaba haciendo el contrato se portó no grosera, hermano, bastante grosera. Y nos engañaron. Nos dijeron unas cosas y la casa tenía otras. Y cuando ya firmamos el contrato nos dijeron, pero no tiene esto y le falta así y esto así. Y dijimos, ¿cómo? Y hicimos enojo, hermano. Yo me jalé los pocos pelos que me quedaban, entonces por eso usted ahora me ve sin cabello, hermano. Yo me jalé los pocos pelos que me quedaban. Pero después llegamos a casa y dijimos, Señor, perdónanos. No hicimos bien, no le dijimos nada a ella, no la maltratamos, no hicimos nada que ofendiera la vida de esta mujer, pero nos dio enojo, hermanos.
Y entonces llegamos a la casa y tuvimos que doblar nuestras rodillas y decir: Señor, perdónanos, bendecimos esta licenciada y dale tu amor y dale tu señorío, Señor, y que te conozca. Y tuvimos que orar y la tenemos que perdonar y tenemos que mostrar el amor de Dios en su vida. ¿Cuándo doy gozo? Cuando todo va bien. Cuando doy alegría, cuando todo está bien, cuando me subieron el sueldo, cuando acabo de adquirir un carro nuevo, cuando tengo una casa que me acaban de, fui a Liverpool a comprar algo y de ahí me hicieron que raspara un papelito y salió: felicidades, ganaste una casa. Entonces sí, tengo alegría y salto. Escúchame, tengo alegría cuando estoy pasando por el peor momento de mi vida. Ahora, te estoy diciendo esto para que veas si este fruto lo has estado alimentando o te está faltando. Cuando te viene un problema a tu vida, cuando la esposa se enoja contigo, cuando la esposa te da un sartenazo, ¿hay gozo? A lo mejor no lo hay. Hay paz, el fruto de paz. ¿Cuándo tienes paz? Cuando todo está bien, hermano. Cuando yo voy a la playa, me estoy tomando un coco abajo de una palmera y oigo las olas, hay paz. No, hermano, no se trata de esa paz. Se trata de la paz cuando estás pasando por problemas, por necesidades. Ahora, amor, gozo y paz son actitudes primero hacia Dios y luego hacia las personas. Los siguientes tres: paciencia, gentileza y bondad, son relaciones sociales. Yo tengo que tener paciencia con las personas, como ahorita ustedes están teniendo paciencia con lo que yo les estoy enseñando. Tenga gentileza, sea gentil con las personas. ¿Cuándo? Cuando las personas son ásperas, como la persona que nos tocó la semana antepasada. Sea bondadoso, sea bueno con las personas. Pregunto, ¿cómo hablan tus vecinos de ti? ¿Qué dicen tus vecinos de ti? Tus vecinos dicen: este hombre o esta mujer, qué buena onda son. Me gusta platicar con ellos cuando los veo en la calle. O cuando te ven salir, se meten, corren, huyen, porque no eres bueno, porque no les barres el frente de su casa. Más bien le echas la basura al vecino. Bondad. Los últimos tres: fidelidad, humildad y control propio, son principios que guían la conducta cristiana. Yo tengo que ser fiel, lo hablaba el pastor la semana pasada. Yo tengo que ser fiel a Dios, yo tengo que ser fiel a mi esposa, o a esposo, yo tengo que ser fiel a mis hijos, yo tengo que ser fiel a la iglesia donde Dios me ha plantado, yo tengo que ser fiel a mi trabajo, yo tengo que ser fiel a mi persona. Y ya no voy a ahondar más porque la semana pasada estuvo buena la prédica. Si no lo oyó, escúchela, estuvo muy interesante esa enseñanza. Siguiente fruto: la humildad. Yo les he enseñado que cuando ayunamos podemos humillarnos delante de Dios y que Dios nos haga humildes. La humildad ante todo, no importa cuánto tenga o no importa lo que no tenga, porque hay gente que no tiene y no es humilde, es orgullosa. Un día nosotros en otra ciudad fuimos a regalar ropa a un poblado que estaba cerca del volcán allá en Toluca, y había caído una nevada fuertísima ahí en el volcán, y juntamos ropa y la fuimos a llevar ahí a la comunidad, y ahí la entregamos. Y luego un día volvimos a regresar para regalar ropa y nos salió corriendo un señor y dice: por favor, ya no vengan otra vez a regalar ropa. Y dijimos: ¿cómo? Pues si ustedes la necesitan. Y dijo: no, toda esta gente de esta comunidad, la ropa que ustedes regalaron la quemaron. Ya no les regalen ropa, porque eso hacen con todos. Han venido mucha gente a regalar ropa y toda la queman.
Porque dicen que ellos no se van a poner esas cosas. O sea, sus casitas de madera y de cartón y metiéndoseles el agua ahí por las rendijas de la madera, pero orgullosos. Entonces nosotros debemos de tener humildad. Y por último, hermano, nosotros debemos de tener control propio. Si tú te subes al volante y eres un cafre en el volante y vas tocando y vas insultando y vas diciendo muévete, control propio. Termino con esto. Hubo un hombre que en una iglesia, mi esposa y yo lo conocemos, el pastor Daniel también lo conoce, pero era un hombre que vivía en México, creció en México y creció en la central de abastos. Y entonces para él ganar un lugar para que se estacionara el camión que iba a bajar el producto donde él iba a vender, él tenía que apartar un lugar. Y de ese lugar no se lo podían quitar, aunque estuvieran más grandes, porque el lugar era perfecto para descargar ahí a su local. Entonces nadie le podía quitar ese lugar, y si se tenía que dar trancazos con el que fuera, se daba trancazos con el que fuera, porque era así era la cosa, pues. Y entonces imagínense, creció dándose moquetazos toda la vida. Pero vino a Cristo, él se vino a vivir a Toluca y entonces vino a Cristo. Y entonces le empezaron a decir que él tenía que traer fruto a su vida, y que el fruto era control o dominio propio, ¿verdad? Y entonces un día él iba en su carro, y entonces se le atravesaron unos muchachos y se bajaron 3 muchachos para pegarle y bájate, y le pegaban a su carro, ¿verdad? Y pateaban su carro. Y bájate, porque creo que él se les había atravesado, se les había cruzado, no sé. Pero el chiste es que él agarraba el volante y él decía dominio propio, ¿verdad? Tengo que tener dominio propio. Y dice que se quedó con las manos marcadas del volante, apretando el volante lo más que pudo para no bajarse y pegarse con esos hombres. Él se moqueteaba con quien fuera en México. O sea, ahí en Toluca iba a ser muy sencillo, pero le habían enseñado en la iglesia que él debería de tener dominio propio. Y entonces él agarraba el volante fuerte y decía dominio propio, ¿verdad? Y yo últimamente he estado haciendo eso. Llevo a mi hija, ahora me toca más tráfico porque agarro una ruta diferente para llevar a mi hija en la escuela, y entonces hay mucho tráfico a la hora que yo salgo con mi hija. Y entonces cuando alguien se atora, yo agarro el volante y digo Señor, dominio propio. Y a veces no alcanzo y toco el claxon, ¿verdad? Pero yo estoy diciendo dominio propio, Señor. Ahora, no está fácil, pero necesitamos meternos en la presencia de Dios para que tengamos fruto. La gran pregunta en esta mañana es: ¿qué has sido tú? ¿O qué estás siendo hasta el día de hoy tú? A lo mejor sí hemos sido trigo, pero a lo mejor estamos siendo cizaña, porque no hemos permitido que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Pero hoy podemos cambiar. Hoy puede ser la diferencia. Y hoy puede que tú empieces a ser trigo y no cizaña. Si tú recuerdas la parábola, al último dice: recojan primero la cizaña, amárrenla en grupos y échenla al fuego. Si nosotros seguimos siendo cizaña, vamos a ir al fuego. Pero si nosotros ahora somos trigo, ¿qué dice del trigo? Dice: pero el trigo, agárrenlo y llévenlo ¿a dónde, perdón? Al granero, a una bodega. Ya no le va a pegar el sol, ya no va a haber aire, ya no va a haber lluvia, va a estar protegido. Ahora, si nosotros somos trigo, Dios nos va a tomar, nos va a llevar a su granero y vamos a tener tranquilidad, vamos a tener paz, vamos a tener seguridad. Pregunto, ¿qué quieres ser? ¿Trigo o quieres ser cizaña? Cierra tus ojos esta mañana.
Y yo quiero que ahí tú seas muy sincero contigo mismo y que tú digas: Señor, pues realmente estoy siendo esto. Habla con Dios ahí. A lo mejor sí, de veras hemos sido cizaña. Si tú necesitas cambiar, si tú quieres dejar de ser cizaña y quieres empezar a ser trigo, empieza clamando la presencia de Dios. Dile: Señor, perdóname, yo necesito tu presencia, yo necesito leer la Biblia, yo he dejado de leer, yo he dejado de orar, yo he dejado de alabarte, yo he dejado de rendir a ti mi vida, Señor. Yo he dejado de ayunar. A lo mejor tiene años, Señor, que ni siquiera me he acordado del ayuno, Señor. Pero esta mañana yo me quiero meter a tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre mi vida. Que tu Espíritu Santo empiece a cambiar mi manera de vivir. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia de nosotros. No nos pagues conforme a tu justicia, páganos conforme a tu misericordia. Y esta mañana, Señor, los que estamos aquí hemos sido, Señor, venidos por ti, Señor, para cambiar nuestra manera de vivir, para transformar nuestra manera de actuar y de ser, Señor, en el nombre de Jesús. Y déjanos ser esta mañana trigo, Señor, que empecemos a dar fruto, y fruto en abundancia. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, con el amor, con el gozo, con la fidelidad, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, Señor, con la bondad, en el nombre precioso de Jesús. Que tú traigas, Señor, a nuestra vida control, Señor, en el nombre de Jesús, dominio propio. Que seamos gentiles, que seamos buenos, Señor, con la gente que nos rodea. Pero Padre, esta mañana necesitamos de tu Espíritu Santo. Esta mañana necesitamos dar fruto, Señor, y fruto en abundancia. Cambia nuestras vidas, cambia nuestros corazones, llénanos con tu presencia. Activa nuestra vida, Señor. Y estamos aquí, Señor, para hacer cambios radicales. Queremos ser hombres y mujeres que seamos radicales. No queremos ser hombres y mujeres mediocres. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, que sean radicales, bajo tu presencia, bajo tu guianza, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.